La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos guíe, que nos acompañe en palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día. Volteale la computadora para allá. Porque tú has sido tan misericordioso y nos has permitido reunirnos, Señor, para alabarte y glorificarte a través de este estudio bíblico, Señor. Abre nuestra forma de pensar, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender correctamente tu palabra. Te amo, Señor, y te agradezco todas tus misericordias. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. En lo que usted ve la pregunta y la tiene en la pantalla, yo me acomodo aquí en el sillón. Y la pregunta del día de hoy está titulada, ¿es Melquisedec nuestro Señor Jesucristo? Esta pregunta viene por parte de la hermana Lupita Melesio. Lupita Melesio, ella es la que nos hizo esta pregunta. Aunque, hermanos, tengo que hacer aquí una aclaración. Esta pregunta yo ya la contesté hace un año o más. Ya esa pregunta ya la contesté. Pero quiero decirles, hermanos, que los estudios bíblicos que encontré ahora, los nuevos estudios dan completamente algo diferente a lo que yo había enseñado anteriormente. Así es que si usted ya vio que contesté quién era Melquisedec anteriormente, si usted recuerda, la conclusión era que simple y sencillamente era otro ser humano, que fue un sacerdote y que ya había sacerdotes aparte de los que el Señor llamó más tarde por parte de Abraham como pueblo escogido, y que solamente era eso. Eso era la creencia que había, pero a raíz de que ya hay otros hallazgos arqueológicos y hay otros estudios, entonces vamos a interpretar. La pregunta entonces ¿es Melquisedec nuestro Señor Jesucristo? Esa es la pregunta, hermanos, ¿eh? Así es que lo que vamos a tratar de responder es la pregunta. No vamos a tratar de meternos en algo más profundo, vamos a tratar de responder la pregunta. Vamos a ver entonces, ¿en dónde inicia Melquisedec? Melquisedec inicia en Génesis 14, es que vamos a Génesis 14. No sé, a lo mejor no me estaban viendo. Génesis 14 y directamente nos vamos al versículo 17. Ahí es donde aparece Melquisedec por primera vez. Es que lo voy a leer Génesis 17 para que podamos empezar a estudiar la palabra. Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Oremos, hermanos. Señor, bendito Padre Celestial, nos hemos reunido esta tarde a través de los medios electrónicos que tú has proveído para estudiar tu palabra, Señor. Por tal, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que nos ayude a entender con claridad y que nos ayude también a despejar las dudas. Señor, hay cuestiones que tú quieres que sepamos y hay cuestiones que tú quieres que no sepamos. Ayúdanos a tener conformidad con aquellas que tú no quieres que entendamos o que sepamos. Pero aquellas que ya nos has dado en tu palabra, ayúdanos a entenderlas. Padre, a través del Espíritu Santo, que sea quien obre nuestra mente y nuestro corazón. Y Señor, nuevamente te pido, Señor, que
a mí me utilices solamente como una herramienta en tus manos. Quiero ser útil en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza, el que redarguya y el que nos inste, Señor, a aprender y a poner en práctica lo que tú nos has de mostrar. Te amo, Señor, y te agradezco esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Salvador y Maestro. En este nombre oro. Amén. Así es que, para entender, hermanos, de quién nos está hablando. La historia aquí nos está hablando de Abraham. Si usted va más atrás, es cuando el sobrino de Abraham es raptado, bueno, no raptado, más bien es robado, se lo llevan y Abraham va a rescatarlo, y cuando lo rescata ya viene de regreso con todo lo que rescató, y aquí es donde dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, aquí en esta cita bíblica, en este versículo, en la versión en inglés nos dice que los acabó, donde los destruyó a los reyes, ¿verdad? Aquí nada más nos dice derrota. La versión en inglés es un poco más fuerte. Entonces, dice que lo salió a recibir el rey de Sodoma, primeramente, ¿verdad? Y entonces en el versículo 18 nos dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ok, aquí es donde empezamos nosotros, donde escuchamos por primera vez de Melquisedec en todo lo que es Génesis. No habíamos escuchado de él. Vamos a volver a escuchar de él unas cuantas veces, una más en el Antiguo Testamento y varias veces más en el Nuevo Testamento, solamente en uno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, vea usted ahorita la descripción de Melquisedec, ¿verdad? Lo primero que tenemos que poner en claro, recuerde que para estudiar usted tiene que poner atención a todos los detalles de lo que está leyendo. Lo primero que tenemos que entender nos dice que era un rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ahí ya no hay absolutamente ninguna duda de que Melquisedec era un sacerdote de Jehová, del Dios Altísimo. Es lo primero, ¿verdad? Ahora, note usted lo que sacó. Dice, sacó pan y vino. Ponga atención porque más tarde vamos a ver esta reflexión, esta parte. Y le bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham. Bendijo a Abraham, ¿verdad? Porque dice que lo salió a recibir el rey de Sodoma y entonces Melquisedec lo bendijo, de Salem, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, aquí tenemos otro detalle. Melquisedec bendice a Abraham y reconoce que el Dios Altísimo es el creador de los cielos y la tierra. Este es otro dato importante que tenemos que tomar en cuenta. Y bendito sea el Dios Altísimo. Otro dato importante. Melquisedec bendice al Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas para ti, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ahora, entonces, vamos a ver esta parte que ya estudiamos de momento, ya leímos. Entonces, Abraham reconoce que Melquisedec es un sacerdote del mismo Dios al que él reconoce como el Dios creador de los cielos y la tierra, porque se deja bendecir. Es una conclusión, hermanos, ¿ok? Es una conclusión, no nada más es mía, es también de los estudiosos de la Biblia. La conclusión es que Abraham se deja bendecir por Melquisedec porque reconoce que es el Dios Altísimo. Pero no solamente eso,
sino que Abraham le da los diezmos. Este dato es importante, porque el diezmo solamente se le da a Dios. ¿A Dios a través de quién? Porque probablemente usted no se ha hecho esa pregunta. Tal vez usted es uno de esos hermanos fieles con su diezmo. Lo felicito, qué bueno. Tal vez usted no lo es. Yo le insto a que en oración le pida al Señor que le revele qué es lo que usted debe de hacer con su diezmo. Pero si usted es una persona que es fiel en su diezmo, tal vez de vez en cuando o con frecuencia se pregunta, ¿cómo es que el diezmo se lo da usted a Dios? Bueno, este es un ejemplo de cómo se le entrega al sacerdote, que es el que está representando, por decirlo de alguna manera, a Dios, ¿verdad? Actualmente nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestra congregación, para que usted tenga cierta paz, en nuestra congregación las finanzas son completamente abiertas, ¿verdad? Si usted quiere saber cuánto tenemos ahorrado, se le puede decir. Si usted quiere saber cuánto se paga de luz, se le puede decir. Cuánto se paga de agua, todo usted le podemos decir. Si usted quiere saber, de hecho, cada año se hace esto, antes del reporte de los impuestos, se le da un reporte de todas las ofrendas que usted ha dado, solamente con la intención, ofrendas y diezmos, con la intención de que usted tenga un documento para que pueda reportar sus impuestos, y en algunas ocasiones los gobiernos permiten que esos ofrendas que son para la iglesia sean deducidas de impuestos. ¿Ok? Entonces, eso es ser transparente. Bueno, ahora usted ya sabe que el diezmo, si usted va desde que el diezmo se estableció, siempre se le ha entregado al sacerdote, se ha entregado en el templo. Entonces, la forma en que usted le está realmente dando su diezmo a Dios es a través del sacerdote, o en este caso ahora ya en día el pastor, que en las iglesias que están mejor fundadas, tienen un administradores, tienen tesoreros, no nada más es el pastor, con el fin de que los dineros sean contados como debe de ser responsablemente, porque son del Señor. Okay. Entonces ahora usted ya tiene esa idea clara. Abraham le da los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Vea usted. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos encontrado que Melquisedec es una figura más allá, ¿verdad? Más allá. Es una figura que es un sacerdote, y ahorita lo encontramos como un verdadero ser humano de carne y hueso, porque Abraham lo vio, Abraham trató con él y a Abraham bendijo. Así es que, ahora, Abraham no trata de igual manera al rey de Sodoma, ¿verdad? Al rey de Sodoma le dice que no a ciertas cosas porque ha prometido con Dios. Así es que, hasta ahorita encontramos que Melquisedec podría llegar a ser el Señor Jesucristo. Y lo único que nos puede llegar a decir ahorita esto de Melquisedec es que tuvo el pan y el vino, sacó pan y vino. Ahora, como Génesis solamente nos habla de Melquisedec como un sacerdote, nosotros nos tenemos que apoyar entonces del Nuevo Testamento. Ahora es importante que usted sepa que nosotros nos tenemos que apoyar del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. ¿Okay? Es que vaya a su Biblia, al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, ¿verdad? Y lo primero que yo quiero que leamos, Hebreos, todo nos habla acerca del Señor Jesucristo. Es importante, ¿verdad? Y su ministerio, su papel, su rol, ¿verdad? En el cielo. Así que vamos a ver. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, ya nos está diciendo quién es el Señor Jesucristo, cuál es uno de sus roles del Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ok? Entonces ahora ya encontramos quién es el Señor Jesucristo. Se sienta a la diestra de Dios Padre y Él es el que intercede por nosotros. Es lo que nos dice Hebreos 1. Ahora vamos nosotros también a ver Hebreos 7. Perdón, me faltó leer de Hebreos, hermanos. Aquí en mis notas tengo. Vamos a leer hasta el versículo 10, perdón. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del hijo dice, fíjese bien, está hablando Dios Todopoderoso. Y le está hablando al Hijo, lo que le dice, tu trono, oh Dios. Dios Padre reconoce al Señor Jesucristo como un Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nuevamente, ¿qué se nos está diciendo acerca del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo siempre ha estado desde la fundación de la tierra. Dios, el Señor Jesucristo no es un ser creado, es un Dios eterno que tiene esa característica junto con Dios Todopoderoso. Ok, ahora tenemos esto. Ahora vamos a Hebreos 4 del 4 al 16. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la soberbia. Otra vez determina un día, hoy siendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay como cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ponga atención, esta es la parte más importante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el versículo clave que nos estamos buscando de Hebreos 4 es el versículo 14. Téngalo en cuenta, anótelo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Ok, entonces ahí se nos habla de que el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote. Ahora vamos a Hebreos 5, que es donde se nos habla de Melquisedec.
Vamos a empezar, voy a leerlo todo, ¿verdad? Mm, Voy a empezar en el versículo, sí, lo voy a leer todo, hermanos. Voy a empezar en el 1, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de la debilidad, y por causa de ella debe de obedecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ahora yo quiero que usted aquí ya ponga atención. Nos está hablando del Señor Jesucristo y nos está hablando de Melquisedec al mismo tiempo. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Ahora, ¿cómo describe Hebreos a Melquisedec? Vamos a ver esto. Vaya usted a Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3, porque ahora ya tenemos varias herramientas, ya tenemos varios conocimientos. Hebreos 7, del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Rey Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta es la cita que a muchos los lleva a decidir que Melquisedec es el Señor Jesucristo. Ponga atención a los datos que nos da de Melquisedec. Es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que ya lo sabíamos. Salió a recibir a Abraham, ya también lo sabíamos del Antiguo Testamento, de la derrota de los reyes, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos, ya también lo sabíamos. Y ahora la información nueva es, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y aquí es donde empieza, que a todos se les empieza a mover el tapete, ¿verdad? Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, aquí es donde yo quiero que usted ponga atención a lo que usted está leyendo. Recuerde, cuando usted lea la Biblia en su devocional, pídale al Espíritu Santo que le guíe, lea con cuidado, y si usted todavía no alcanza a entender, entonces, bueno, busque ayuda, ¿verdad? Vamos a ver por qué Melquisedec no es el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Rey de justicia, también rey sin padre y sin madre. Bueno, la Biblia, aunque al Señor Jesucristo espiritualmente sabemos que no tiene padre y madre, pero al Señor Jesucristo, el hombre, sí tiene padre y madre. Bueno, madre, ¿verdad? Porque Padre es Dios Padre, aunque sus padres terrenales fue José y María. Entonces, ese es un primer dato. Dice, sin padre y sin madre. Sin genealogía. Bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo sí tiene la genealogía del rey David, y usted la puede encontrar en Mateo, ¿verdad? Ahí viene la genealogía. Entonces, no puede ser. Sin genealogía, ni tiene principio de días. Bueno, el Señor Jesucristo, el ser espiritual, efectivamente es eterno, no tiene principio de días, ¿verdad? Es eterno. Sin principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este es el detalle. Y aquí es donde usted completamente puede decir, efectivamente, Melquisedec no es el Señor Jesucristo, porque nos dice claramente, sino hecho semejante al Hijo de Dios.
¿Qué quiere decir semejante? Igual, parecido, similar al Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Estos detalles son importantes que usted los tome en cuenta, porque esto nos revela a nosotros que efectivamente la Biblia nos está hablando de dos individuos, o voy a llamarles seres, de dos seres divinos diferentes. Qué curioso. Dos individuos diferentes. Pero entonces aquí entramos nosotros en otra controversia. Porque si, ok, ya respondimos la pregunta. Hasta aquí ya respondimos la pregunta. Con esto hemos respondido la pregunta. Si usted quiere más, sentirse más seguro de que la pregunta es que el Señor Jesucristo no es, Melquisedec no es el Señor Jesucristo, en el resto de la Biblia, cuando ha habido la aparición del Señor Jesucristo, una cristofanía en el Antiguo Testamento, todas las veces más bien se refiere como al ángel de Dios. Al ángel de Dios. Nunca se refiere con un nombre, como en este caso de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Ese es otro dato que usted debe tomar en cuenta. Pues entonces, si nosotros tomamos en cuenta toda la información que tenemos de la Biblia, hasta ahorita podemos decir que se nos está hablando, y aquí en Hebreos nos lo dice claramente. Es semejante al Hijo de Dios. Bueno, pero entonces, si estamos entendiendo la palabra correctamente, y Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, entonces la pregunta que nos surge ahora es: ¿quién es Melquisedec? ¿Verdad? Ahora, le adelanto, Melquisedec no se nos aclara en la Biblia quién es. Es una de las cosas que probablemente el Señor Jesucristo no quiere que sepamos quién es, pero sin embargo, sí tenemos la idea de quién podría ser. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer el detective, a deducir. No puede ser Dios Padre, ¿verdad? Porque es sacerdote de Dios Padre, de Dios Altísimo. Entonces no puede ser el Dios Padre. No puede ser el Señor Jesucristo, porque nos dice que el Señor Jesucristo es ¿qué? Es sacerdote, y nos acabamos de leer en Hebreos que se sienta a la diestra del Padre. ¿En dónde está todo el tiempo? A la diestra del Padre. Entonces, si está a la diestra del Padre, no puede estar en el sacerdocio al mismo tiempo, ¿verdad? En el sacerdocio del templo, es a lo que me refiero. Entonces, hasta este punto, tenemos a Dios Padre, ya lo identificamos, Melquisedec es sacerdote. Acabamos de escuchar que Dios Padre le dijo al Señor Jesucristo que Él va a ser el Señor y que también va a ser sacerdote, que es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Entonces aquí nos falta una persona, hermanos. ¿Qué persona nos falta? El Espíritu Santo. Esa es la única, porque no puede haber 4 deidades. Solamente puede haber 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué los estudiosos de la Biblia últimamente han llegado a la conclusión de que es el Espíritu Santo? Porque tiene las mismas funciones que el Espíritu Santo. Vamos a ver, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. Primeramente, Romanos 8, 34. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos dice, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora, esto nos dice el 34. Ahora vaya usted a leer el 26 y el 27. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién intercede también por nosotros? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos dos intercesores. Uno se cree, según los estudiosos, en la tierra, en nuestra vida diaria, que es el Espíritu Santo, y otro que está a la diestra de Dios. Así es que, como les decía, lo único que queda aquí, nos queda, es que efectivamente Melquisedec fue alguien a que Abraham encontró físicamente, pero que es un ser divino y que nada más se nos presenta estas veces en las Escrituras. La otra ocasión donde se nos presenta a Melquisedec en el Antiguo Testamento es Salmo 110, versículo 4, donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Le está diciendo a su Hijo, el Señor Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre. Así es que, hermanos, la respuesta es Melquisedec. Nuevamente, esa fue la conclusión la vez pasada, aunque todavía no teníamos toda esta información, pero le quiero dar otra información también muy interesante que yo creo que es necesario que usted sepa. Y es que usted ha escuchado, seguramente usted ha escuchado de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto por un tiempo dijeron que vinieron a destruir la Biblia, que la echaron abajo porque se encontraba, conforme los empezaron a estudiar y los empezaron a ver, descubrieron que no, que los rollos del Mar Muerto más bien certificaban lo que tenemos de la Biblia. Bueno, cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, también encontraron un rollo en la cueva número 11 en el año de 1947, que fue cuando los encontraron. Encontraron un rollo que se llama el rollo de Melquisedec. Fíjese qué curioso es esto. Y este rollo fue escrito por los judíos. En este rollo, ellos pensaban que identificaban a Melquisedec como una segunda divinidad. Ellos todavía no conocían al Señor Jesucristo. Así es que lo conocían como una segunda divinidad. Es todo lo que, como ellos lo conocían. Ellos pensaban que había dos poderes divinos. Uno era Jehová, al que sí conocían porque se había hecho conocer a Dios Padre, a Moisés y a Abraham se había dado a conocer. Entonces, a él sí lo reconocían, pero no sabían quién era la otra divinidad. Así es que ellos pensaban que era Melquisedec y por eso escribieron este rollo. ¿Por qué le estoy dando esta información, hermano? Porque quiero que usted entienda que Melquisedec es un personaje, sí es un personaje divino, bíblicamente lo podemos ver, es divino, pero es enigmático. Y el Señor no nos dio la oportunidad ni nos dijo en su palabra claramente quién era. Lo único que podemos hacer es sacar deducciones o simple y sencillamente aceptar por fe que era un sumo sacerdote, ¿verdad? Y sigue siendo, porque nos dice que es eterno, ¿verdad? Sigue siendo un sumo sacerdote ante el Dios Altísimo, pero que no es el Señor Jesucristo, porque Hebreos claramente nos aclaró que no es el Señor Jesucristo. Claramente, es a la imagen del Hijo de Dios. Entonces no es. Ok. Una vez que encontraron estos rollos, pensaron que efectivamente Melquisedec había esto. Más tarde, los sacerdotes rabínicos identificaron a Melquisedec como Sem, el hijo de Noé. Fíjese bien, Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, ¿por qué le estoy dando esta información? No para confundirlo más, para que usted sepa que esto ha sido un ser que ha causado enigma desde hace muchos años. Y el Señor no, con toda intención, no nos deja entender claramente hasta este momento, o al menos a nuestro nivel o a mi nivel, que claro, es muy por debajo del de todos ustedes. Todavía no alcanzamos a entender con claridad exactamente, podemos decir quién es Melquisedec.
Pero la pregunta es, Lupita nos preguntaba, ¿es Melquisedec Señor Jesucristo? No, no lo es, ¿verdad? No, no concuerda como la Biblia se identifica al Señor Jesucristo en las cristofanías en el Antiguo Testamento. Hebreos nos dice que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios, entonces no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, sí nos dice que es un individuo divino por la forma en que lo describe. Así es que la conclusión es, no puede haber 4 divinidades. Esto es real. Solamente hay 3 divinidades. Si usted las conoce, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De acuerdo a Hebreos, nosotros a Génesis, identificamos a Jehová, Dios Padre. ¿Por qué? Porque Melquisedec y el Señor Jesucristo son sacerdotes del Dios Altísimo. Y el Señor Jesucristo se sienta a la diestra del Padre. Entonces, Hebreos nos identifica a Dios Padre. Entonces, Dios Padre no puede ser Melquisedec, porque o es Melquisedec o es el Señor o es Dios Padre. No puede ser el Señor Jesucristo, porque Hebreos nos dice efectivamente que Melquisedec es a semejanza del Hijo de Dios. Ahora, los dos se refiere a él como sacerdotes, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene siendo de la línea del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el Señor Jesucristo es sacerdote también y nos dice que es a la semejanza de Melquisedec. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tampoco es Melquisedec. Entonces, si no puede haber 4 divinidades y nada más hay 3 y ya identificamos 2, entonces, por consecuencia, la tercera divinidad tiene que ser el Señor Jesucristo. Es lo único que le puedo decir, es una conclusión humana. Puede ser que con el tiempo encuentren arqueológicamente más evidencia y podamos entonces saber con claridad quién se llama Melquisedec, o va a ser una de esas preguntas que usted va a llevar escrita en su libretita cuando esté en presencia de Dios y le pregunte, ¿por qué los dinosaurios esto? ¿Y quién fue Melquisedec? ¿Y quién? Ahí usted la va a sacar. Porque hasta ahorita lo único que podemos hacer es sacar una conclusión. Pero ya la pregunta ya fue contestada y esa sí no hay ninguna duda. Espero que haya quedado bien claro. Melquisedec no es el Señor Jesucristo. No es. Si usted lee con cuidado y va poniendo atención a los detalles, Melquisedec no es el Señor Jesucristo. Bueno, espero que no le haya aumentado sus dudas y más bien que le haya aclarado algunas. Mi esposa me hace señas ahí de que como que quién sabe qué, ¿verdad? Es que vamos ahora a nuestro estudio bíblico, hermanos, al Antiguo Testamento. Continuamos en Ezequiel y ahora estamos en el capítulo 34. Déjeme decirle que yo mismo me sorprendí cuando empecé a estudiar esto de Melquisedec nuevamente, cuando encontré los de los rollos y luego cuando empecé a leer la escritura y las deducciones que algunos tenían y otros, y dije, efectivamente, Hebreos nos dice con claridad que Melquisedec es a la semejanza, y si es a la semejanza, no es, no es, ¿verdad? Es que usted abra su Biblia en Ezequiel capítulo 34, espero que usted la esté buscando en lo que yo tomo agua. Gracias a los hermanos que me regalaron este vaso, me ha servido mucho. Y también agradezco mucho, por ahí me pidió un amigo, ya hace creo que un tiempo, que recordar a los que nos ven en el estudio bíblico, que son muy pocos, pero gracias por vernos, que este sillón fue una donación, que íbamos a comprarlo, pero que fue una donación de una persona que cuando nos lo estaba vendiendo, empezamos a platicar de las escuelas donde estaban los hijos y resultó que ellos conocían la escuela donde estaban mis 2 hijos mayores y luego me preguntó que si yo era cristiano, le dije que sí, yo le pregunté que si él era cristiano, sí, me dijo que a qué iglesia iríamos y de ahí resultó que pues yo soy pastor hispano, ¿verdad? Y me dice, y le digo, y precisamente era la época del COVID, y le digo, ahorita como no nos dejan reunir, necesito un sillón donde sentarme para tener los estudios bíblicos. Dice, es para hacer el servicio del Señor, te lo regalo. Y digo, no, ¿cómo crees? Si no lo ibas a vender. Y era una cantidad más o menos considerable, ¿verdad? Y te lo regalo, pues, le digo, no puedo vender algo que va a ser usado para el servicio del Señor. Es que el sillón es una gran bendición por parte del Señor. El Señor nos lo dio para que podamos tener los estudios bíblicos. Gracias a estos hermanos en Cristo que nos dieron el sillón. Bueno, estamos en Ezequiel capítulo 34. El título que le he dado es
Profecía para los pastores. Hermano, quiero que usted ponga atención a haga de cuenta que el Señor nos lo está dando para el tiempo actual. Muchas de las cosas que hemos estudiado de Ezequiel parecen ser como para el tiempo actual. Usted va a tener que verse en la necesidad de analizar la congregación a la que usted está asistiendo, incluyendo nosotros mismos, las del Príncipe de Paz. Porque esto es algo serio que tenemos que tomar, lo que el Señor nos habla a través de Ezequiel 34, ¿ok? Entonces, profecía para los pastores, Ezequiel capítulo 34. Voy a leer los primeros 2 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre Celestial, por esta palabra. Señor, gracias por hablarnos a través de ella. Y Señor, no puedo ignorar tu palabra, sino que al momento de estudiarla, tengo que autoestudiarme a mí mismo y ver, Señor, si yo como pastor estoy cayendo en una de estas circunstancias. Señor, pero probablemente tú has preparado personas que vean este video para que a través de este video ellos puedan identificar y puedan buscar, si es necesario, o continuar apoyando la obra en la que están. Pero Señor, abre los corazones, abre la mente, quita, Padre, toda aquella necedad que pudiera haber en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos ser obedientes a ti, Padre. Úsame, Padre, te lo suplico como una herramienta en tus manos, pero que sea el Espíritu Santo, Señor, el que traiga la enseñanza, el que nos revele y el que nos ayude a poner en práctica, Padre, lo que tenemos que hacer. En el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, es que nos dice Ezequiel que nuevamente, Ezequiel siempre nos recuerda que lo que él habla, no lo habla de sí mismo, sino que lo habla porque el Señor se lo revela. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Fíjese bien, la pregunta es retórica. Primero los acusa, les dice que los pastores se están apacentando a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que los pastores se apacientan a sí mismos? Que los pastores nada más tienen cuidado de ellos mismos. Realmente la congregación o las ovejas no les importa. Y acabo de ver un video, no sé si es editado, no sé si fue real, donde le preguntan a la predicadora mujer más rica de aquí de los Estados Unidos, usted ya sabe, no voy a decir el nombre porque no quiero entrar en algún problema o conflicto legal posteriormente. Es una señora que ya está medio grande de edad y la gran mayoría de las mujeres les gusta cómo predica. Le entrevistan y le preguntan, dice, ¿tú sabes que muchas de las que ustedes piden dinero? Sí, dice, nosotros pedimos constante, lo acepta en la entrevista. Dice, ¿sabes que muchas personas te dan probablemente con lo que van a comer ese día? ¿No te sientes mal? Y ella dice, no, ese no es mi problema. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esas personas, esos pastores, solamente se apacientan a sí mismos. Ellos solamente buscan para sí mismos el beneficio. Y no crea que nada más es monetario. De todo tipo de beneficios sacan, de todo lo que puedan. Es que aquí le está diciendo, dice, bueno, se apacientan a sí mismos. Y luego la pregunta retórica es, dice, ¿pero no los pastores apacientan los rebaños? ¿No ese es el trabajo?
sea, se deben de apacentar a sí mismos, no tienen que apacentar, tienen que apacentar a la congregación, no apacentarse a sí mismos. Es como empieza, es lo que le dice el Señor a Ezequiel. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Ahora empieza a decirles qué es lo que Dios sabe que hacen. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, se dan gusto con lo mejor, pero no tienen cuidado del rebaño. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. Esto es lo que ellos no hicieron, los pastores. No vieron a la débil, ni curaron a las enfermas. No vendaste a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Hermanos, fíjese bien, y usted me escuchó, yo le dije que es necesario que nosotros, los pastores, nos autoanalicemos con las escrituras, siempre, constantemente. Aquí nos dice que las ovejas se descarriaron porque el pastor no tuvo cuidado de ellas, se esparcieron por todos lados. Pero déjeme decirle, y no es, hoy en día con los equipos electrónicos, con los teléfonos celulares que son tan poderosos, ¿verdad? ¿Usted sabía que un teléfono celular tiene más poder que las computadoras que llevaban en el Apolo 11? ¿Usted había escuchado eso? Un celular del más chafita que usted, no le estoy hablando de una Apple, bueno, no sé ni de... Tiene mucho más poder que una de esas computadoras que llevaban en el Apolo 11. Imagínese, imagínese cuánto poder tenemos ahora. Aunque los pastores querramos que la congregación siga en la Biblia y nos escuchen un poco más, la congregación tiene la libertad, y en algunas ocasiones es bueno, de ir y buscar en otros lados un poco más de información o estudios, y qué bueno. Pero lo más grave de todo es que no saben identificar con frecuencia y empiezan a creer cosas que están completamente distorsionadas. Cosas que los llevan a creer, por ejemplo, que pueden alcanzar algo por sus obras. O si yo hago un ayuno y yo me hago sentir mal, el Señor me va a oír, me va a contestar. Tenemos que ayunar. Y ahí empiezan con todo eso. Y nada más le estoy poniendo un pequeño ejemplo de muchas cosas. Entonces, para el pastor es difícil estar constantemente trayendo a la oveja. Y más si la oveja no le dice a uno. A veces uno se entera porque escucha por ahí que le pasaron un video a fulano, que el video, y luego escucha uno entre los hermanos, como el video que mandó el hermano o la hermana fulana. ¿Y cuál video? A ver, y lo ve uno y dice, pero ¿cómo es posible que estén viendo esto? Está completamente erróneo, ¿verdad? Es difícil porque a veces la oveja también es rebelde. Bueno, el Señor dice, y considera culpable al pastor porque no anda tras la oveja y no la vuelve al redil, y andan errantes por falta de pastor. Sí, o sea, hay ovejas que andan errantes porque no van a una congregación. Usted ha escuchado muchas personas, estoy seguro, que dicen, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia puros problemas, puros hipócritas. Yo considero que yo puedo alabar y adorar a Dios en mi propia casa sin necesitar de ir a la iglesia. Bueno, eso es estar sin pastor. Es estar sin pastor. Porque usted no se está congregando porque la Biblia dice que nos tenemos que congregar. Y usted no se está asimilando a un grupo ni está aceptando la autoridad que Dios ha puesto. Entonces ahí usted está teniendo un problema, ¿verdad? Andan errantes por falta de pastor. Y cuando andan errantes por falta de pastor, es lo que yo le decía, son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Se han dispersado. Ahorita me vino a la mente la abuelita de un conocido, muy cristiana la señora, y donaba una cantidad increíble de dinero, no sé si era mensual, anual, pero cuando me dijo mi conocido cuánto donaba, yo me quedé sorprendido, en el orden de los miles de dólares.
¿verdad? Porque era según estaban orando por el mundo y mandaban ayuda al mundo y todo esto. Y cuando la abuelita, se enfermó, le dijo a su hijo, a su nieto, a mi amigo, que le hablara, se comunicara con esta asociación donde ella donaba dinero para que oraran por ella. Era lo único que quería. Hermanos, nunca pudieron encontrar a hablar con una persona. Siempre eran máquinas y máquinas y máquinas y nada más les decían cómo podían donar a ese ministerio, entre comillas. Y ella estaba completamente decepcionada porque decía, es que ahí en la tele, mira, están diciendo que en este momento están orando por todo, y sacan esos videos donde están toda esa gente orando. Y cuando era todo una farsa, ¿verdad? Era una farsa. Entonces, si usted no va a la congregación, no va a la iglesia, usted va a ser presa de las fieras, nos dice el Señor. Mis ovejas, bueno, en el versículo 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Ay, hermanos. Si usted es una de las personas que está en la congregación y usted es de los que se quejan porque la congregación no crece y que la congregación bien chiquita, pero usted cree que el único que tiene que hacer la labor es el pastor, bueno, usted también tiene que salir a predicar la palabra. Usted también tiene que salir a buscar a las ovejas perdidas, porque están dispersadas. Hermanos, cuesta trabajo, mucho trabajo. Usted sabe que el ministerio que usted está viendo en este momento no está considerado como estamos plantando una iglesia. Hermano, creo que es más fácil plantar una iglesia en México que plantar una iglesia en los Estados Unidos. Es la labor tan más difícil que puede haber. Porque las personas ya teniendo un nivel económico, ganando dólares y teniendo su carro y empiezan a pagar su casa, le dicen a uno que ya no necesitan de Dios. O los que se llegan a convertir solamente se quieren congregar en las mega iglesias, porque ahí es donde van todos los ricos. Entonces, para nada, ¿verdad? Que hay una iglesia muy grande en el área donde vivimos, donde casi todos los cristianos van a esa iglesia y tiene no sé cuántos servicios. Pero la iglesia local, la del vecindario, nadie la quiere atender porque, ay no, está medio. Es muy difícil iniciar una iglesia, ¿verdad? Es muy difícil aquí en los Estados Unidos. Entonces, el Señor continúa diciendo, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. ¿Qué les dijo? ¿Cómo empezó? Primero les dijo de lo que los acusa. ¿Qué es lo que no hacen? Y ahora les va a decir cuál es la consecuencia. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Nuevamente repite todo lo que no han hecho los pastores, pero vea usted donde dice, mi rebaño fue para ser robado. Mande su diezmo, Dios se lo va, mande una ofrenda, de acuerdo a su fe, eso, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Versículo 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, hermanos. Si el Señor no continuara diciendo nada más en Ezequiel capítulo 34 acerca de este asunto, esto es suficiente para poner a temblar a cualquier pastor. Esto es suficiente para que usted, si usted es pastor o si usted está estudiando para pastores, es para que esto lo ponga a temblar. Jehová mismo está contra usted, el creador de los cielos y la tierra, el que dio el suspiro de aliento en su vida. Él está contra usted si usted es uno de esos pastores. Vea usted Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Wow, hermanos. Qué cosa.
Te mandé tantas ovejas. ¿Dónde están? El único pastor que dice, de todas las que me diste, todas las mantuve. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Bueno. De su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más para comida. Vea usted, versículo 10. El Señor mismo dice que los va a quitar del ministerio y no van a poder seguir abusando de sus ovejas más. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ahora, nos está hablando de los pastores primeramente, ¿verdad? Pero ahora el pastor de pastores, Dios mismo, dice que va a ir a buscar a sus ovejas. Y ahí es donde usted puede tener un gran gozo y un gran regocijo de que Dios mismo va a ir ahí a donde usted se encuentra y con su callado, recuerde, el callado es el que parece como un bastón, la va a tomar y lo va a llevar a él. ¡Qué gran gozo! El Señor me conoce por nombre, me entretejió en el vientre de mi madre, dio aliento de vida a mi ser. Dios mismo sabe quién soy y me va a buscar. Y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahora vea usted lo que nos dice acerca, dice, las ovejas y las libraré de todos los lugares en los que fueron esparcidas. El Señor nos conoce. Usted, no sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar con un pastor de ovejas real, de manada de ovejas, no un pastor de una iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocer dos personas que en su tiempo, y yo veía todas las ovejas idénticas. Y el que le pregunté más tarde fue el último que me acuerdo, fue mi amigo José Manuel. Le digo, Manuel, ¿pero cómo las reconoces? Dice, pues bien fácil, dice. A esta le digo, no sé, la pinta, porque tiene una manchita en tal parte, que él le veía la manchita, yo ni se la veía. A esta le digo esto por lo otro. Todas tenían nombre, las identificaba perfectamente. ¿Y sabe cuál era lo más curioso? Cuando llegaba a su casa, y su papá le preguntaba, ¿cómo le fue? Bien, fíjate que la fulana, una oveja por nombre, no obedecía y su papá sabía exactamente de qué oveja le estaba hablando. El pastor conoce a sus ovejas, las conoce perfectamente y lo reconoce a usted. No importa en qué estado esté, dice que por cuanto fueron esparcidas el día del nublado y de oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares y habitados del país. Ahora, recuerde usted que estamos hablando de cuando Ezequiel está en ¿dónde? ¿Se acuerda usted? En el exilio. Por tanto, el pueblo de Israel ha sido esparcido por todas partes. Y hasta hoy en día, los judíos están esparcidos por todas partes. El otro día yo le platicaba a usted acerca de una película de un grupo, de una fuerza especial que tiene Israel para ir a buscar a los judíos que están en países en peligro. Y van y les preguntan si se quieren salir, ellos los sacan. Es una operación militar, ¿verdad? Secreta, no es de que se agarran a balazos ahí, pero sí van y hacen espionaje y todo esto, y hasta que los logran sacar del país. Este programa que yo vi en específico fue de África. Y curiosamente, las personas sabían que eran judíos, sabían que tenían, pero no hablaban hebreo, hablaban el lenguaje de África. Muy curioso, pero bueno, ¿verdad? Así es que el Señor dice que Él los va a volver a juntar de donde se encuentran, ¿verdad? En buenos pastos los apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco.
sea, les va a dar alimento y les va a dar lugar para vivir. Allí dormirán en buen redil y en pastores y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Qué curioso. ¿A qué se refiere con la oveja gorda y fuerte? Claro, al pastor que se pastoreó a sí mismo. Vea usted cómo lo va a describir. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis, aquí le está hablando de las ovejas gordas, es como los describe. Es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo es el pastor o la oveja gorda toma ventaja y no tiene cuidado para darle de comer a las otras ovejas. Y mis ovejas comen lo hollado. Hollado quiere decir lo pisoteado, lo maltratado, hermano, para que me entiendan. Lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, el agua turbia. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre las ovejas engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. No les importó dañar al rebaño, solamente les importaba ellos mismos. Eran unos, solamente veían por sí mismos, ¿verdad? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor, y las apacentará mi siervo David. Ahora, vea usted qué curioso. Él las apacentará y él les será pastor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué David? Bueno, porque de David desciende el Señor Jesucristo, lo que yo le decía, la genealogía del Señor Jesucristo. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando, fíjese bien, sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Ahora recuerde, ¿qué son las coyundas? Las coyundas son los amarres que hacen precisamente de la yunta, ¿verdad? De la yunta. Recuerde que los tienen ayuntados y para que vayan todos mismos por el mismo lado. Entonces dice, él va a romper las coyundas, va a cortar esos lazos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Vea usted qué hermoso termina este capítulo.
este capítulo, en la forma en la que el Señor nos recuerda. En este caso, recuerde, porque es el Antiguo Testamento, está hablando del pueblo de Israel y no lo aclara que es el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros sabemos que a través del Señor Jesucristo, nosotros somos hijos adoptados. Por lo tanto, estas promesas de que somos las ovejas del Señor y que Él tiene cuidado de nosotros, también son para nosotros. Es que ahí tiene usted. El Señor le ha dado a usted claramente a saber que hay pastores que toman ventaja de las ovejas. Es de usted el ser honesto y valiente y buscar pastores que tengan cuidado de usted. Pero también le digo, si usted está en una congregación donde su pastor tiene cuidado, siga adelante, apóyelo, apóyelo, predique, enseñe, ayude. Pero también usted haga algo para decirle al pastor que usted está apoyándole. Pero tal vez entre nosotros se encuentra alguien que no es parte de este grupo y que él no puede saber que Dios va a tener cuidado de él, porque no es parte de la manada de las ovejas de este pastor, que es Dios. Y sabes, la única manera en que tú puedes ser parte, una oveja de Dios Todopoderoso, para que el Señor aplique estas promesas a ti, es que tú tienes que venir a ser parte de la familia. Y la única manera en que tú puedes ser parte de la familia es si tú reconoces que has pecado contra el mismo Dios que está juntando a estas ovejas. Y probablemente en este momento, cuando yo he dicho esto, tú te preguntas, ¿qué es pecar? Bueno, pecar es ofender a Dios mismo. ¿Cómo ofende a un ser humano a Dios? Muchas veces con su boca, diciendo majaderías, diciendo leperadas, diciendo groserías. No sé cómo le digan en tu país o cómo le digan en tu familia. Diciendo mentiras, viendo cosas inapropiadas, robando, matando, fornicando, adulterando. Hay tantas cosas que tú sabes que son malas, pero que tú las has hecho. Y el Señor a eso lo considera pecado. Y su palabra nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte eterna. Quiere decir que cuando tu cuerpo muera, tu espíritu va a ser lanzado al lago de fuego eterno, porque tú ofendiste al Dios Altísimo. Pero Dios, en su gran misericordia que tiene para la humanidad, ha proveído la salvación. Y depende de cada ser humano el tomarla. Y la salvación no fue algo ligero. La salvación fue que su Hijo, su único Hijo, siendo inocente de pecado, sin haber hecho nada, vino a tomar tu lugar y aceptó ser castigado por ti y por mí, llevando él la culpabilidad de nuestros pecados. Por lo tanto, para que tú puedas entrar al reino de Dios, tienes que aceptar que el Señor Jesucristo es tu Salvador. Y tienes que confesarlo con tu boca, que es Hijo del Dios Todopoderoso. Tú lo puedes hacer este mismo día. Tú lo puedes hacer. En este momento yo voy a tener una oración. En esta oración yo te voy a dar todos los elementos que tú necesitas para que con tu propia boca y un corazón honesto le pidas al Dios Todopoderoso que te dé la oportunidad de ser parte de su familia. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia al Dios Todopoderoso, a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro, y hablamos con Dios y le decimos: bendito Padre Celestial, en esta noche he aprendido, Señor, que hay personas que toman ventaja de tus ovejas,
y que hay ovejas que están perdidas y descarriadas. Señor, pero yo ni siquiera me encuentro entre tus ovejas. Soy ajeno a tu rebaño. ¿Por qué he pecado tanto, Señor? Te confieso a ti, Dios Todopoderoso, que soy un pecador, porque tú lo sabes también. Tú sabes las mentiras que he dicho. Tú sabes las cosas que he visto con mis ojos, la música llena de majaderías que he escuchado, las mentiras que he dicho. Cuando he deseado que alguien muriera porque me cae muy gordo, o cuando he deseado a una mujer o a un hombre en mi corazón. Estoy arrepentido de haber pecado contra ti, Dios. Y me siento verdaderamente arrepentido de saber que el Señor Jesucristo tiene que tomar mi lugar, porque yo no puedo pagar por mis propios pecados. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por pagar por mí. Te acepto en este momento como mi Salvador. Padre Celestial, te suplico escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que tú me selles con el Espíritu Santo y que no permitas que nunca más me aparte de ti. Hazme tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre de la hora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, espero usted haga esta oración muy pronto, no tarde. Nadie sabe en qué momento puede perder la vida y estar en presencia del gran juez. Antes de ser despedidos, hermanos, déjeme recordarle que el próximo viernes, ¿qué fecha es, amor, por favor? El próximo viernes 18 tendremos el servicio de crucifixión, viernes 18 a las 6 de la tarde en el 1205 de la 7th Avenue. Entonces anótelo por favor en Aurora, Illinois. Ahí lo tiene usted en su pantalla, tómale un screenshot o como usted quiera decir una foto para que lo tenga. Próximo viernes 18 de abril, servicio de crucifixión. Y el domingo 20 de abril a las 9 de la mañana tenemos el servicio de resurrección. Ese domingo solamente tendremos un servicio a las 9 de la mañana. Después del servicio, durante el servicio vamos a tener bautizos. Por favor, si es posible, venga a visitarnos, acompáñenos si usted ya es creyente y su iglesia no tiene servicio ese día o por cualquier razón usted va a estar en Aurora y quisiera tener un servicio junto con nosotros, nos va a encantar que nos visite. Entonces, ese es el domingo 20. Y las mujeres victoriosas en Cristo ya tienen su fecha de reunión, sí, ¿verdad? ¿Lo que sigue? Todos los días nos estamos reuniendo en cadena de oración a las 7 de la tarde. Les invitamos a que se una con nosotros pidiéndole al Señor que añada más personas a la congregación y que nos lleve a aquellos que necesitan escuchar de su palabra. Y bueno, estamos invitados precisamente para el domingo 20 de abril, pero a las 6 de la tarde, a la iglesia de Bolingbrook, a la Independence Baptist Church en Bolingbrook, 20 de abril a las 6 de la tarde. Nos invitan a celebrar el día domingo de resurrección con ellos, pero es en la tarde, así es que el domingo vamos a tener dos servicios, uno a las 9 en nuestra congregación, nuestra iglesia, y otros somos invitados a la Independent Baptist Church en Bolingbrook. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el momento. El día de mañana vamos a salir a repartir folletos, nos vamos a reunir, vamos a tratar de reunirnos a las 10 de la mañana en la iglesia, en la iglesia Príncipe de Paz, ya no sé si decirlo en español o en inglés, Príncipe de Paz, en el 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois. Si usted quiere salir a repartir folletos, a evangelizar, por favor, véanos ahí a las 10 de la mañana. Bueno, si no hay nada más por el momento, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque eres tan grande y misericordioso al permitirnos estudiar tu palabra.
Señor, gracias por permitirnos ver, Señor, qué gran cuidado tienes de nosotros, Padre. Gracias por decirnos que tú nos vas a buscar por nuestro propio nombre, Señor, porque tú nos conoces. Qué gran gozo es saber que el Dios Todopoderoso me conoce a mí. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te amamos, Señor, y te pedimos que continúes con nosotros el resto del fin de semana, que nos uses el día de mañana para alcanzar a aquellos que han de congregarse con nosotros y también a aquellos que han de venir a tus pies, Señor, buscando la salvación. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.